Obra Misionera Nueva Vida lo invita a compartir una breve reflexión basada en la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder nuevamente encontrarnos en un espacio para hablar temas que tienen que ver con la palabra de Dios. Bueno, en este tiempo hay muchísima gente muy preocupada por el fin del mundo, por las cosas que vendrán. Preocupada, pero que continúan sin acercarse a Dios. Y yo quiero darte hoy un ejemplo de un hombre del Antiguo Testamento que está escrito en la palabra de Dios y cuya historia se traslada por todo el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es una historia de fe, de obediencia, y que Dios justamente a través de ella en la Biblia nos inspira. Esta historia tiene que ver con Noé. Cuenta la historia que Noé, a pesar de la circunstancia, del entorno, de la situación social que estaba viviendo, que era extrema en aquel tiempo y ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, él permanecía en obediencia permanente a Dios. Noé no se dejó mover en cuanto a sus ideas, en cuanto a su pensamiento sobre Dios, en cuanto a su obediencia a Dios y en cuanto a su fe. Al punto que hay una profecía en el libro de Ezequiel en donde es palabra de Dios, y Dios dice que si la tierra se obstinara en pecar, dice, contra mí, yo descargaría mi mano contra ella. Pero en el caso de que allí vivieran Noé, Daniel y Job, solo estos tres hombres se salvarían por su justicia. A tal punto era la obediencia de Noé en aquel tiempo. Y la palabra del Señor nos habla sobre las señales antes del fin. Y las señales antes del fin se encuentran en el Evangelio de San Mateo. En nuestro propio Señor Jesucristo habló de ello. San Mateo capítulo 24. Allí habla y dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. O sea, hay una recomendación de ir viendo la situación social que vivimos, pero sobre todo de poder acercarnos a Dios y obedecerle, obedecer su palabra, tener en cuenta lo que Él dice, porque nadie sabe el día y la hora en que el Señor va a venir y va a ser el último día, el día final. Nadie lo sabe. No se sabe exactamente nada, porque así lo dijo el Señor. Nadie sabe, solamente el Padre, cómo va a ser, cuándo va a ser el día, cómo va a ser, pero va a ser como en los días de Noé. En los días de Noé el Señor había dicho que iba a venir un diluvio, lo hizo prepararse a Noé con un arca, luego con todos los animales, con toda su familia, preparó muchísimo tiempo, hasta le dio las dimensiones del arca, de cómo lo tenía que construir, y Noé lo hizo porque fue obediente a Dios y se aguantó todas las burlas de la sociedad de aquel tiempo, que era cada vez más violenta, más corrupta y más perversa. Y eso es lo que Dios se cansó y por eso trajo el diluvio. Luego, obviamente, nosotros muchas veces tenemos esa inquietud. Muchísima gente tiene la inquietud de qué va a pasar, cómo va a ser. Viste cómo están viniendo catástrofes, terremotos. Son señales, pero ¿qué es lo que podemos hacer frente a estas señales? Volvernos a Dios. Ese es el secreto, esa es la receta, digamos, para poder estar en paz, para poder estar y vivir sin temor. Porque no hay necesidad de tener temor a los últimos días, a los últimos tiempos, porque en Cristo nuestro Señor nosotros tenemos nuestra eternidad asegurada en el cielo con Él. Por eso es tan importante volverse a Dios
y esperar en Dios como lo hizo Noé. Pero te cuento una buena historia, o un buen final de esta historia. Finalmente Dios realizó un pacto con Noé cuando terminó el diluvio, de no destruir nunca más la tierra con un diluvio. ¿Y sabes cuál es la señal de ese pacto? El arco iris. El arco iris no es la señal, ni los colores del arco iris no son la señal de ninguna ideología que nosotros vemos en estos tiempos, de ningún grupo. El arco iris es la señal del pacto de Dios con Noé, de no destruir nunca más la humanidad. Es una señal de salvación, es una señal de redención. Está directamente relacionado también con la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que la encontramos luego en el Nuevo Testamento. Porque Dios dijo que esta señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo ser vivo que está con ustedes por los siglos y para siempre. He puesto mi arco en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Tanto es el amor que nos tiene nuestro Dios, que entregó a su Hijo por nosotros, y aquella vez, ya cuando fue el diluvio, como señal del pacto, puso el arco iris como señal de amor, como señal de acercamiento de Dios a los hombres. Pero también esto nos invita a que volvamos nuestro corazón a Dios y que digamos: Señor, aquí estamos, en obediencia total y absoluta, como lo hizo Noé, que obedeció la voz de Dios frente a todas las circunstancias que lo rodeaban.